crecimiento menor al esperado por parte de China, el gigante asiático, sería una de las principales causas que estarían afectando al mercado del cobre. Si bien las proyecciones de demanda y oferta siguen al alza, se espera que el efecto del enfriamiento de la economía de este gigante se mantenga por un tiempo, al igual que el impacto que tendrán las próximas elecciones en Estados Unidos. Para analizar este escenario y otro tema del sector, estaremos conversando con la directora de Estudios y Políticas Públicas de la Comisión Chilena del Cobre, Patricia Gamboa, quien nos acompaña en el estudio. Patricia, muchas gracias por estar con nosotros aquí en Deporte Minero y Energético. Bienvenida. Gracias por la invitación. Encantada de estar acá. Igualmente, partamos por lo básico. ¿Cómo ven el precio del cobre hoy en día? La demanda por cobre, el cobre es un metal necesario para la transformación energética. En ese sentido, la demanda se ve con muy buenas expectativas a futuro. Y el precio no solo refleja la oferta y la demanda, también tiene factores especulativos. Y en ese sentido, como tú bien mencionabas, en el largo plazo la oferta y demanda se ven positivas y en ese sentido hay buenas expectativas de precio. Pero en el corto plazo se ha visto una gran influencia de la especulación y de factores geopolíticos y factores económicos, específicamente el bajo crecimiento en China. China es el principal consumidor de cobre, más del 50% del cobre es consumido por el gigante asiático y eso significa que cualquier efecto económico que ellos tengan afecta las expectativas de demanda de cobre. El crecimiento del segundo trimestre del PGB fue menor a lo esperado, claro. Fue un 4,7% frente a un 5,2% del primer trimestre y más bajo que el target del gobierno, que es 5%, y de las expectativas del mercado, que era un 5,1%. Claro, una mirada del plan quinquenal, de hecho, de China, que apunta y que generalmente obtiene esa meta de crecimiento, y cuando es más baja que esa meta, la preocupación es si va a repercutir, por ejemplo, en menor demanda de recursos, entre ellos el cobre. Ahí hay que hacer rápidamente esa ecuación, digamos. Sí, rápidamente esa ecuación. Y también la semana pasada hubo una reunión muy importante en China, que es la reunión anual del partido, donde se fijan las políticas de los planes de gobierno para los crecimientos. Y la verdad que el mercado no tomó con buenos ojos porque no hubo nada específico para el sector inmobiliario, que es el sector que sigue depresivo en China y que se lleva gran porcentaje del consumo de China. Claro, uno no olvida, por ejemplo, los vaivenes de los instrumentos financieros o lo que se transa, digamos, en los mercados con la situación de Evergrande, por ejemplo. Desde el sector inmobiliario, sí, la gran preocupación ahí. Y eso está acá, no principalmente esta empresa en particular, pero sí, cada cierto tiempo hay dudas con respecto al sector inmobiliario chino. Siempre se ha hablado de una burbuja en el sector inmobiliario chino y que existen edificios fantasmas donde obviamente no vive nadie, pero que sí, a través de los subsidios gubernamentales fueron creados y se generó la construcción misma. Sin embargo, eso es parte de la política del país, digamos. Ellos trabajan regionalmente y tienen políticas para impulsar el crecimiento de su país basado en las regiones. No es China el único factor, tú mencionabas, Patricia, factores geopolíticos, y obviamente lo que van a ser elecciones tan importantes como la de Estados Unidos también podría tener un impacto en los vaivenes del cobre. ¿Por qué razón? Porque Trump, el mercado está esperando que haya una alta probabilidad de que Trump gane las elecciones en Estados Unidos. Y como él ya fue presidente, se sabe que es partido y se sabe su estrategia, su forma de operar. Claro. Y él sostuvo una guerra comercial muy fuerte con China cuando fue presidente de Estados Unidos. ¿Cómo olvidarla? ¿Por qué no la repetiría, digamos? ¿Por qué no la repetiría? Y ya ha anunciado en su campaña que va a poner de nuevo impuestos a los productos chinos y probablemente esos impuestos lleguen a un nivel de un 60%. Entonces, eso obviamente afectaría la demanda de China y con ello se afectaría nuevamente el precio y las expectativas que se puedan tener.
Esto va todo dentro de las proyecciones, pero evidentemente, y pensando que los contratos de cobre son a largo plazo, van dando una cierta perspectiva. O sea, no nos podemos quedar con el precio spot del día, pero sí con la tendencia que va mostrando, ¿no? Los, los contratos de cobre, la mayoría de los productores los transa a largo plazo, a periodos de 1 año, 3 años, dependiendo de la relación comercial. Y efectivamente se basan en la apreciación acordada en el contrato, ya sea el mes siguiente el mes de embarque para Cato, al 3 meses después el embarque para concentrado. En realidad es un acuerdo comercial. Para el nivel de precio spot se usa la venta de un material y de una relación del minuto. Y ahí es cuando se refleja un precio como el que estamos teniendo hoy en día, ¿ya? Sin embargo, cuando uno hace un negocio de cobre, no conoce el precio a priori. Lo que conoce es la base de precio, en qué mes lo va a apreciar, pero no conoce el precio. Patricia, con todo esto, y bueno, hay muchísimos factores más, digamos, pero ¿ha cambiado la proyección que ustedes han establecido con respecto al precio del cobre? Lo estamos estudiando por ahora. Está en análisis, digamos. Está en análisis. El último informe trimestral de la Comisión Chilena del Cobre estima una proyección de $4.30 para este año y de $4.25 para el próximo año. Estamos revisando los fundamentos que nos permitan ver si mantenemos a futuro esa estimación o no. Pero por ahora esos son los precios que creemos. El promedio anual está en 4.14. Ya. Entonces tampoco hay tanta diferencia. Claro, se ha mantenido en ese rango, digamos, no se ha escapado. Si bien ahora está cercano a los $4, el promedio anual es lo que importa, digamos. Claro, lo interesante también es considerar cómo estaban los precios en retrospectiva, hace 3, 4 años, digamos, cuando se alejaban, digamos, de los $4 y por distintas razones terminan en este piso y techo, digamos, o en este rango en que se mueve. Ahora el cobre siempre ha tenido fluctuaciones, siempre tiene un porcentaje de especulación fuerte, participan los inversionistas y ellos, de acuerdo a expectativas y riesgos geopolíticos, van tomando posiciones en los mercados que hacen también mover el precio. Están los temas de los tipos de cambio, los niveles de inventario. Hay muchos factores que en general afectan el nivel de precio y los vaivenes son parte del juego. Y hay que relevarlo también en términos de la importancia de ir proyectando el precio del cobre, no solamente para lo que puede ser el mercado de la minería, en este caso nacional o internacional, sino también para otros elementos. Por ejemplo, solamente un dato, que algunas veces se lo olvida, pero para la elaboración del proyecto de ley de presupuesto, uno de los supuestos que tiene que revisar el Ministerio de Hacienda es justamente el precio del cobre. Sí, y está en proceso de revisión. Está en proceso de revisión por estos elementos que estamos comentando. Todos los años lo revisan. Todos los años lo revisan, pero claro, tiene que ir midiendo estos factores. Es parte del proceso que ellos establecieron, el consultar a un comité de expertos. Comité consultivo, claro. Consultivo de expertos en el cual cada uno de los integrantes va a emitir sus expectativas y proyecciones de precio para el próximo año y los siguientes también. Y ahí, como Comisión Chilena del Cobre, participamos en la entrega de antecedentes que fueran usados como base por este comité consultivo para la proyección respectiva. Por eso la relevancia también el trabajo de Cochilco en esa materia y en otras, por supuesto. Hablábamos del precio, no me quiero quedar solamente con el precio del cobre, sino también con la producción de cobre. ¿Cuál es la mirada que están teniendo desde Cochilco al respecto? La producción está teniendo un riesgo hacia el mediano y largo plazo, en términos de que después del 2030 la cartera de proyectos que va a entrar, la mayoría son proyectos posibles. Eso quiere decir que están en las primeras etapas de desarrollo del proyecto y por lo tanto su nivel de probabilidad es más bajo. Esa es la incertidumbre que se ve, digamos, porque en términos de demanda sabemos que en un escenario optimista, que es el escenario de implementar el Acuerdo de París y que el sobrecalentamiento global no supere el 1,5%, el 1,5 grados de temperatura, en ese escenario la demanda sigue creciendo y la oferta, si es que estos proyectos no alcanzan
a materializarse por su grado de incertidumbre, podría generarse un déficit importante de unidades de cobre. Claro, eso pensando en proyectos nuevos, porque si nos vamos a los actuales yacimientos, ahí tenemos varios desafíos y complicaciones. Las bajas leyes, la situación también de los costos. ¿Eso de alguna manera produce preocupaciones con respecto a la producción? En Chile la minería tiene más de 100 años, entonces es normal que haya una baja en la captura de leyes y que efectivamente haya que cambiar el tipo de procesamiento, de explotación y haya que ir hacia yacimientos más profundamente para poder obtener el cobre. Eso Claro. es parte del... Hay experiencia, digamos, hay historia. Hay mucha historia, hay mucha expertise y esa parte es normal. Ahora, evidentemente, al juego entran otros países que sí tienen otro nivel de desarrollo, como la República del Congo, que ha ido creciendo fuertemente en producción y que tiene leyes muy altas. Tienen leyes sobre el 5%, y eso los hace muy agresivos en términos de producción. Yo lo mencionaba también en la introducción, Patricia, conversamos con Patricia Gamboa de Cochilco, estándares internacionales, a ver si lo digo mal, EITI o en inglés, el estándar... Es en inglés, son las siglas en inglés de EITI, Extractive Industry Transparency Initiative. Ya. ¿De qué se trata este estándar? Es un estándar internacional de transparencia para las industrias extractivas que lo que busca es entregar información y rendir cuentas a los distintos sectores de la sociedad, llámese gobierno, sector empresarial y sector sociedad civil. Busca que países, sobre todo los países como el nuestro, que tienen un desarrollo económico bastante alto basado en las industrias extractivas, pueda transparentar el uso de estos recursos. Yeah. Lo que apoya es la gobernanza, las buenas prácticas y que... ¿La trazabilidad también? Y la trazabilidad y que se pueda saber, por ejemplo, si una empresa extractiva pagó un cierto nivel de impuestos, dónde ese gasto fue asignado por los gobiernos, por ejemplo. Además, lo que este estándar hace es que muchas de las empresas sí hablan entregan información a las comunidades abiertamente, pero el estándar te permite el cruce. Yeah. ¿Ah? O sea, no es unilateral, sino claro, que tú puedes, efectivamente, si ellos dicen que pagaron 100 millones de impuestos, tiene que haber la contraparte que diga, sí, yo recibí aquí los 100 millones y esto lo gasté en esto. Y va homologando de alguna forma también la cancha para el resto de los actores aquí. Claro. De la información que se entrega, ¿no? Sí, efectivamente, porque además la minería ahora tiene que ser sustentable. Claro. Ya la cadena de valor antigua de exploración, explotación, producción, venta no existe. O sea, lo que realmente es necesario es preocuparse de los temas de sustentabilidad. Y dentro de la sustentabilidad está, y es muy importante, la relación con las comunidades, el entregar información oportuna, transparente, que permita a los distintos actores tomar decisiones, claro, desarrollar políticas públicas y hacer aspectos que apoyen el desarrollo social y económico de un país. Patricia, se nos termina el tiempo, pero agradecerte nuevamente por habernos acompañado aquí en Reporte Minero y Energético. Muchas gracias. Que estén muy bien. Que estén muy bien, hasta luego. Momento de hacer una pausa, hay más temas, novedades de la industria que vamos a estar revisando aquí en Reporte Minero y Energético. No se vayan. Reporte Minero y Energético.